Entonces vamos a esperar un minuto a que se nos conecten los compañeros para poder continuar con el tema número 3, ¿no? Nos daremos 2 minutitos más. Entonces vamos a continuar con esto que es la organización del notariado plurinacional, ¿no? Y vamos a... Ahí me olvidé esto. Perdón. Pondremos esto. Entonces vamos a esperar, como ya se están empezando a unir, no sé si tienen algún problema de conexión, no, pero ya he revisado la sala, no, no hay nadie en sala de espera. Esperaremos un minutito más. ¿No? Vemos. Bueno, entonces vamos a continuar, ¿no? Con esto de la organización del notariado plurinacional, ¿no? Y estábamos viendo la composición del consejo como la instancia fiscalizadora y de control, ¿no? Luego está, no olvidemos, la DIRNOPLU o Dirección del Notariado Plurinacional, las direcciones departamentales y los notarios de fe pública y de gobierno, ¿no? Y más abajito se hace mención a la función notarial que se lleva a cabo en las embajadas y consulados. Entonces, estábamos viendo, ¿no? Cómo se compone el consejo de 3 ministerios, el de Justicia, el de Relaciones Exteriores y el de Transparencia, más 2 representantes de la Asociación de Notarios, porque si ellos son los que ejercen la función notarial y les va a afectar las normas y las determinaciones, tienen que tener pues voz y voto también en las decisiones que se vayan a tomar con relación a la función que ellos cumplen, ¿no? Pero como estábamos viendo, o como ya les había adelantado, el, lo que ha pasado en Bolivia ha sido que el Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción se ha fusionado con el Ministerio de Justicia, entonces ha quedado, podríamos decirlo por así,
Ha quedado una silla vacía en el consejo, ¿no? Ha quedado acéfalo un cargo, ¿no? Para compararlo con alguna función pública, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? No podía quedar así, no podía funcionar de esa manera el consejo. Entonces, el, la ley 915, en su artículo 37, señala las modificaciones que se realizan al artículo 4 de la ley del notariado plurinacional, o sea, lo que estamos revisando ahorita, ¿verdad? En el anterior diapositivo. Y esta ley 915 señala que se modifica el inciso A del parágrafo 1 del artículo 5, quedando de la siguiente manera, ¿no? El A dice, ¿no ve? Que era solamente el Ministerio de Justicia, ¿no? Dice, el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, pudiendo ser representado por su máxima autoridad ejecutiva o persona delegada, ¿no? Entonces, se han fusionado estos ministerios. Y como ha quedado vacío el inciso C, ¿no? ¿Qué dice aquí? La ley 915 se incorpora el inciso C otra vez con el siguiente texto. Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, pudiendo ser representado por su máxima autoridad o persona delegada, ¿no? Entonces, se ha suplido este de transparencia institucional con el del trabajo, ¿no? Y es como ha quedado conformado el Consejo del Notariado Plurinacional, ¿no? Y está presidido por la máxima autoridad, o sea, por el Ministerio de Justicia o por el Ministro de Justicia, ¿no? Y dice que se van a reunir 3 veces al año de manera extraordinaria, de manera ordinaria y de manera extraordinaria, de acuerdo al reglamento interno, cuando así se convoque con un quórum mínimo de 3 miembros y las decisiones van a ser adoptadas por mayoría absoluta, o sea, por 2 personas. Y no percibirán dietas ni remuneración alguna, el funcionamiento y sus características serán regulados mediante reglamentación. Vamos a desglosar un poco cada una de estas cosas, ¿no? Para empezar, ¿qué tiene que ver el Ministerio del Trabajo con la función notarial? Si el notario no es empleado de nadie, ¿no? Y si fuera funcionario público, así con todas las de la ley, estaría, pues, no se tendría a la Ley General del Trabajo, se tendría al Estatuto del Funcionario Público, ¿no? Entonces, supongo que le han puesto, pues, debe ser para salvar el walkover, como dicen, ¿no? ¿Qué tiene que ver de verdad el Ministerio del Trabajo ahí con la función notarial? Tal vez dicen, ah, no, los contratos se hacen con el notario. No, no se hacen. No es requisito, ¿verdad? Un contrato de trabajo puede ser verbal o por escrito. Y por escrito no dice mediante documento público, no dice con reconocimiento de firmas, ¿verdad? Ahora, el notario puede tener subalternos, ¿verdad? Puede tener sus auxiliares, ¿no? Tal vez desde ese punto tenga que cumplir con las obligaciones de un empleador, pero no es pues justificativo suficiente como para que dentro de la máxima instancia de fiscalización y control de la función notarial esté el Ministerio del Trabajo, ¿ya? Ahora, el Ministerio de Justicia, obviamente, ¿verdad? Que tiene que estar ahí porque es el que está en tuición de la función notarial, por eso preside el Consejo. Luego está el Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿no? Y este sí tiene razón de ser o parte de la estructura del Consejo, porque la misma ley, como hemos visto, señala que los cónsules y los embajadores realizan funciones notariales, aunque tienen ciertas limitaciones, ¿verdad? No realizan trámites voluntarios notariales, por ejemplo, no te divorcias, ¿no? Y, eh, y bueno, realiza poderes y otras actuaciones que son limitadas, pero sí realiza funciones notariales, ¿no? Ahora, ese es justificativo suficiente para que el Ministerio de Relaciones Exteriores sí pertenezca al Consejo del Notariado Plurinacional. Y luego está en los dos representantes
designados por la Asociación Nacional de Notarios. Y está totalmente justificada su presencia porque a ellos les afecta todas las decisiones que toma el Consejo en su trabajo, en la función diaria que cumplen, ¿no? Entonces, como ellos son los que están en contacto con los usuarios y prestan los servicios notariales, expiden los documentos públicos, ¿no? Eh, Tienen que estar en el consejo y emitir criterio. Vamos a seguir admitiendo. Ahora, ya hemos visto esto de quién lo preside, ¿verdad? Se reunirá 3 veces al año de manera ordinaria y extraordinariamente cuando así se requiera, con un coro mínimo de 3 miembros, dice. ¿Cuántos son en realidad? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿No ve? A, B, C y dos en el D. ¿Qué dice? Quórum mínimo de 3. ¿Qué es quórum? Es la cantidad de personas mínimas necesarias que se requiere para realizar un acto o para que un acto sea legítimo, ¿no? Entonces, ¿qué dice? El mínimo de personas necesarias para realizar estas sesiones del consejo va a ser de 3, ¿no? Y si hay 3, se van a tomar las decisiones por mayoría absoluta. Entonces, solamente 2 van a decidir sobre cambios sustanciales, por ejemplo, puede ser, dentro de la función notarial. ¿Qué quiere decir? Van a llamar a reunión, ¿no ve? A, B y C van a venir a la reunión. Ministerio de Justicia y Transparencia, de Relaciones Exteriores y del Trabajo. Y de la Asociación de Notarios no van a ir porque no están de acuerdo, ¿no? Y es su manera de protesta, ¿no? Pero como esto dice, quórum mínimo de 3 miembros, uno, dos y tres, van a estar, ¿verdad? Y las decisiones se van a tomar por mayoría absoluta. Entonces, uno y dos son los únicos que pueden, o uno y dos, eh, ya están facultados para poder tomar decisiones que afecten a los notarios de manera directa, ¿no? Y puede ser que estos notarios ni nunca hayan estado en la reunión, ni menos se hayan manifestado en la toma de decisiones. Entonces, tal vez deberían decir de que cuando se sesione así, ¿verdad? Con 3 miembros, uno por lo menos tiene que ser pues, representante de la Asociación de Notarios, ¿no? Ahora, dice que los miembros del Consejo no perciben dieta ni remuneración alguna. Pero ¿quién es el miembro del Consejo? El ministro, ¿no? Su máxima autoridad. Entonces, él ya tiene sueldo, pues. Y una persona delegada, o una persona delegada. Entonces, si el ministro tiene mucho que hacer y no puede venir a la reunión del Consejo del Notariado, como no es tan importante, ¿no? Entonces va a mandar a una persona delegada. Y esta persona tiene que tener su respectiva acreditación y va a poder participar en representación de su ministerio, ¿no? Y por esta representación no va a tener dieta, dice, ni remuneración alguna. Como ya es funcionario, ¿verdad? Se supone, entonces, esa es su remuneración, pues. Esto es solamente parte de sus funciones, ¿no? No va a recibir dieta ni remuneración con respecto a estas sesiones del Consejo. A eso se refiere el parágrafo cuarto. Y dice que su funcionamiento y sus características se van a regular mediante la reglamentación. La ley no puede abarcar todos los casos jurídicos, ¿verdad? O todas las consecuencias, ¿no? Entonces, siempre se necesita de reglamentación. Y la ley eh, otorga siempre esta facultad de complementación, ¿verdad? De reglamentación a a otras instituciones públicas que no son pues entes legislativos, ¿no? Pero es solamente para que la ley sea mucho más eficiente. Por ejemplo, en impuestos nacionales, ¿verdad? La administración tributaria
puede reglamentar la aplicación de la ley, pero nunca puede modificar, desconocer, ni, ni puede emitir algún pronunciamiento, alguna norma que vaya en contra de la ley que está reglamentando, ¿no? Entonces, esto ya hemos visto, las modificaciones. Así está bueno, en un diagrama, ¿no? Conformado el consejo. El consejo, como ente de fiscalización y control, que se encuentra conformado por estos tres ministerios, ¿verdad? De transparencia, de justicia y transparencia, de relaciones exteriores y del trabajo en mérito a la ley 915, y dos representantes de las designados por la Asociación de Notarios, ¿no? Y estos no, dice por la Asociación de Notarios porque el, este colegio de profesionales, que es la Asociación de Notarios, ¿no? El, es, es es un ente matriz que representa a los notarios y a sus intereses, ¿no? Entonces, en mérito al derecho a asociarse que establecido en la Constitución Política del Estado, ¿no? También el mismo se les reconoce para las personas que ejerzan el notariado, ¿no? Para asociarse y velar por los intereses del gremio. Entonces, así señala la ley y dice que el- que los notarios de fe pública tienen derecho a asociarse con otras notarias o notarios con fines académicos, sociales y culturales. Y esta asociación es la que designa quienes van a ir a representarlos en el consejo o en las sesiones del consejo del notariado plurinacional, ¿no? Ahora, como han visto acá, dice que va a ir o el ministro o una persona delegada, ¿no? Cuando va una persona delegada, no puede ir a decir, me ha enviado el ministro o vengo de parte del ministro y aquí está su fotocopia, ¿no? El, lo que tiene que pasar es que el ministro tiene que acreditar a esta persona delegada, ¿no? Y es de eso de esa acreditación es norma el artículo 34 de la Ley del Notariado Plurinacional, ¿no? Que señala que en caso de que la o el representante de un ministerio del órgano ejecutivo, ¿no? Que pertenece al Consejo de Notariado Plurinacional sea una persona delegada, esta deberá ser acreditada mediante resolución ministerial, ¿no? Y los representantes de los notarios son acreditados a través de nota oficial suscrita por su directorio, ¿no? Entonces van a llegar con su cartita diciendo que eh, los señores A y B son los que van a representar a la Asociación de Notarios y van a verificar la identidad, les van a pedir su carnet de identidad y van a poder participar, ¿no? Pero en el caso de que la persona acreditada o sea, perdón, en el caso de que el ministro no pueda constituirse y mande una persona delegada, esta tiene que ser totalmente acreditada mediante una resolución ministerial, no puede ser mediante otro tipo de documento. Ahora, ¿cuáles son las atribuciones? ¿No? Tiene, de acuerdo al artículo 6 de la ley 483, proponer, supervisar y fiscalizar las políticas implementadas por la Dirección del Notariado Plurinacional, ¿no? Por ejemplo, políticas disciplinarias, políticas administrativas, políticas de, de una prestación con, del servicio con calidad, ¿no? También tiene como atribución constituirse en comisión calificadora en las convocatorias públicas para las postulaciones a director o directora de la Dirección de Notariado Plurinacional, ¿no? Entonces, los, la,
las personas que componen el consejo, ¿no? O las carteras ministeriales que componen el consejo, ¿no? Van a calificar a los postulantes o a los abogados que estén postulando a ser director nacional del notariado, ¿no? A la DIRNOPLU, ¿no? A eso les van a calificar los del consejo. Ahora a los departamentales les van a calificar los del notariado plurinacional, o sea, ya no va a ir al consejo. Nombrar comisiones para las y los postulantes a notarios de fe pública, las que estarán presididas por la directora o el director departamental correspondiente, ¿no? Comisiones calificadoras para los postulantes de notarios de fe pública, o sea que van a calificar que el examen. El, la función notarial es tan delicada, ¿verdad? Y tan especializada que no puede librar, no puede dejarse al azar o al nombramiento sin justificación de, de algunos profesionales que no tienen conocimiento del área, ¿no? Como el notario está en contacto con el patrimonio de las personas, tiene que ser una persona que conozca de, bueno, tiene que nombrarse notario a una persona que conozca todas esas ramas del derecho y que cumpla con los requisitos del 234 de la Constitución, del 12 y del 12 de la o 14 de la ley del notariado plurinacional, donde establecen los otros requisitos, ¿no? Ahora bien, ¿no? Eso en cuanto a sus atribuciones de control y fiscalización, ¿no? Ahora también tiene otras atribuciones, ¿verdad? Tiene también, por ejemplo, atribuciones disciplinarias, ¿no? Atribuciones administrativas. Ahora, el, el inciso C, como ven, estábamos revisando este artículo. Esto, ¿no? El inciso C del artículo 6, ¿no? ¿Qué dice aquí? Constituirse en comisión calificadora. Y eso quiere decir que va a haber un examen, ¿verdad? En las convocatorias, una prueba que hay que calificar, ¿no? Pero ¿qué ha pasado desde el 2000, de, desde, desde esta ley 915, ¿no? ¿Qué dice? Se modifica el inciso C del artículo 6, ¿no? Eso es la comisión calificadora, ¿no? ¿Y qué va a quedar en su lugar? Remitir una terna de postulantes para el director de la dirección del notariado plurinacional, director o directora. Entonces, ya no hay comisión calificadora, ¿verdad? ¿Qué hay? Terna de postulantes. Entonces, como no hay que calificar, ¿verdad? Lo único que tengo que hacer es remitir una lista de nombres. Entonces, de mis amigos o con cualquier otro criterio subjetivo que no tenga nada que ver con prestar bien el servicio. Entonces, eso de remitir una terna de postulantes y ponerlo en lugar de la comisión calificadora es un retroceso en la prestación del servicio notarial con calidad y calidez. Ahora vamos a ver, bueno, el consejo se reúne, ¿verdad? Hemos visto de manera ordinaria y extraordinaria. Ordinaria 3 veces al año y extraordinaria las veces que sea necesario de acuerdo a las normas del reglamento. O sea, tiene que notificarse, tiene que cumplirse con todo lo formal para que pueda instalarse la reunión
extraordinaria, ¿no? No solamente diciendo, hay emergencia, vámonos sin cumplir la formalidad. No, no van a poder llevarse a cabo estas reuniones, ¿no? Ya sean ordinarias o extraordinarias. Ahora, en cuanto a la asociación de notario, es una corporación de derecho privado, ¿no? Y si es una corporación de derecho privado, tiene que cumplir con los requisitos y exigencias que establece el Código de Comercio, ¿verdad? En el Código de Comercio se norma los requisitos y la forma de establecer las sociedades comerciales y también las asociaciones o fundaciones sin fines de lucro, como es el Colegio de los Notarios o la Asociación Nacional de Notarios. Entonces, como corporación de derecho privado, tiene su personería jurídica, ¿no? Y velan por los intereses del rubro y esta persona jurídica se encuentra vigente desde 1984. O sea, ha nacido a la vida en 1984. Ahora, abajo del consejo está lo que conocemos como la DIRNOPLU, la Dirección del Notariado Plurinacional, que es un ente descentralizado que, cuya misión es organizar el servicio notarial, ¿no? Entonces ya no se encarga del proceso de fiscalización, de control, de representación y de lo que está eh, establecido acá, ¿verdad? Como atribuciones del Consejo del Notariado Plurinacional, ¿no? Sino que esta asociación de notarios, ¿no? Es, es una agrupación sin fines de lucro que lo único que quiere hacer es defender los intereses del gremio. Y como no tiene fines de lucro, entonces no tiene que estar, bueno, sí tiene que cumplir con algunas obligaciones, pero por ejemplo, no va a, no va a tener obligaciones de impuestos, ¿no? No paga impuestos. ¿Por qué no tiene fines de lucro? ¿No? Y los impuestos se pagan por la capacidad contributiva. Entonces, si no tiene con qué pagar, ¿de dónde va a pagar? ¿No? Entonces, las asociaciones y fundaciones no pagan, no tienen obligaciones eh, tributarias como tienen las sociedades comerciales y tampoco se constituyen de la misma manera. Así que esta asociación de notarios es una asociación sin fines de lucro para poder representar a los notarios, ¿no? Delante de la sociedad, para poder defender al rubro y también para poder elegir a sus representantes dentro del Consejo del Notariado Plurinacional. Ahora, si bien el Consejo era el ente de fiscalización y de control de todo el notariado plurinacional y de las direcciones, de la Dirección Plurinacional Departamental, ¿no? La Dirección del Notariado Plurinacional lo que hace es eh, organizar el servicio, ya no se ocupa como establece aquí, ¿verdad? De proponer, supervisar, fiscalizar, coadyuvar la difusión de la aplicación de la ley, constituirse en comisión calificadora, ¿no? No tiene esa connotación administrativa, sino que lo que hace es establecer las pautas para ejercer el servicio notarial o organizar el servicio notarial. Les dice cuáles archivos son, qué escrituras son protocolares, cuáles son extraprotocolares, cómo tiene que escribirse o qué elementos tienen que ir en el encabezado del notario, cuáles en la síntesis, de qué se trata el cuerpo, ¿no? Las cartas notariadas, los reconocimientos de firma, el archivo notarial, las matrices, ¿no? Toda esa parte organizativa, ¿no? el, la,
las supervisa la Dirección del Notariado Plurinacional, ¿verdad? Se establece, entonces se podría decir, en una instancia de control y fiscalización, pero el, no una instancia de fiscalización como el consejo, ¿verdad? No de todo el notariado, sino solamente de la práctica notarial, o sea, del ejercicio de las funciones de cada uno de los notarios de fe pública, ¿no? Y este es la instancia de fiscalización y control, el consejo de todo el notariado, ¿no? Es mucho más amplio. Ahora vamos donde estábamos, ¿no? ¿Cuáles son las funciones de la Dirección del Notariado Plurinacional? ¿No? Se establecen funciones para esta DIRNOPLU en tres áreas: en la carrera notarial, en la materia disciplinaria y en la materia administrativa, ¿no? En la carrera notarial, ¿no? Que es, bueno, en la carrera notarial se refiere a a todo lo que conlleva el nombramiento, la postulación, el nombramiento, la posesión y el ejercicio de la función notarial, incluso llegando a la cesación a la cesación de la función notarial y el traspaso del archivo notarial, ¿no? Entonces, todo eso tiene que estar establecido en perdón, todas esas atribuciones son propias de la DIRNOPLU o de la Dirección del Notariado Plurinacional, ¿no? Entonces, se dividen, como hemos dicho, en tres grandes bloques, ¿verdad? En la carrera notarial, todo desde la postulación hasta la cesación y traspaso del archivo, ¿no? Y acá tiene varias que las tienen también en la ley, ¿no? Ahora, en cuanto a las funciones en materia disciplinaria, quiere decir eh, de de los procesos administrativos o que se les sigue de manera interna a los notarios de fe pública por por haber ejercido sus funciones de manera deficiente o de plano no haber prestado las funciones que tenían que prestar. Entonces, en materia disciplinaria, qué tiene que hacer? Realizar el control, supervisión del cumplimiento de plazos procesales disciplinarios, ¿no? La DIRNOPLU tiene que controlar que el proceso disciplinario se lleve de acuerdo a los procedimientos y plazos establecidos, ¿no? ¿Dónde? En el procedimiento administrativo. Evaluar el desempeño, ¿no?, de los jueces sumariantes disciplinarios, emitir instructivos sobre el manejo de libros, expedientes, ¿no? Cuando dicen libros, expedientes, quiere decir siempre de los que tienen que ver con procesos disciplinarios, ¿no? Y para evitar procesos disciplinarios también emite y difunde programas ético-morales para el ejercicio de la función notarial. Y asimismo, ¿no?, cuando fruto de este proceso disciplinario se verifica la comisión de algún delito, el, estos, eh, el, la DIRNOPLU, ¿no?, tiene que remitir antecedentes ante el Ministerio Público, ¿no?, o denunciar la comisión de estos delitos, ¿no?, ante el Ministerio Público para que siga las acciones pertinentes. Entonces, no solo porque estemos eh, dentro de un proceso administrativo, podemos pensar de que, eh, a sabiendas de que hemos cometido delitos, podemos pensar en que nos hemos salvado, ¿no? Para que vean que no es así, ¿verdad? Siempre que se verifique la comisión de un delito en la instancia administrativa, me van a derivar al Ministerio Público. Y en materia administrativa,
¿no? Tiene que velar por el mejor funcionamiento de la institución, ¿verdad? Para prestar un mejor servicio notarial desde el punto de vista de la generalidad, ¿no? De cada notaría. ¿No? Entonces, ¿qué hace? Establece criterios de distribución territorial. Acá en Cochabamba hay 100 notarios, pero si hay mucho trabajo, van a crear más notarios, ¿no? Ahora, en algunas provincias hay 2 notarios, un notario o 5 notarios nada más. Entonces, estos criterios de distribución territorial, ¿verdad? De dónde se necesita más notarios y cuántos, es tarea de la DIRNOPLU. También, crear o suprimir cargos notariales, determinar o actualizar los aranceles de los notarios de fe pública, ¿no? Los aranceles en cuanto a a las hojitas que el notario de fe pública, ¿verdad? En las que el notario de fe pública hace o expide los testimonios de escritura pública. Esto dice valor 3 pesos. Pero depende de la Dirno Plus, si mañana les cobra 10, pues eso quiere decir, ¿no? El, a determinar o actualizar aranceles notariales. Inspeccionar notarías de fe pública. Bueno, también eh, esto se refiere al precio de las escrituras, ¿no? Luego, inspeccionar las notarías de fe pública, ¿para qué? Para que entren y vean que el notario está ahí, que no hay escrituras pendientes de firma, ¿no? Y que todo se está llevando de acuerdo a un buen archivo, ¿no? El, ahora, también tiene como otra atribución en materia administrativa, ¿no? Administrar el registro informatizado de protocolos. Tiene que reunir todos los índices y tiene que tener en una base de datos. Y para eso les pide a los notarios desde hace un tiempo a esta parte, ¿no? Que aparte de preparar el documento de Word, también se aliste en el CD con todas las evidencias. Y bueno, ya se nos va a acabar el tiempo, ¿no? En algunos momentos. Y bueno, vamos a ver algunas otras funciones de la DIRNOPLU, ¿no? Que realice inspecciones a oficinas, bueno, eso ya habíamos revisado. Aprobar el arancel y la alícuota, determinar el costo de los valores notariales, de lo que estábamos hablando, ¿no? Eh, registrar el ingreso de recursos provenientes del pago de alícuota en la vía voluntaria, o sea, tiene que tomar en cuenta cuánta plata entra. Es que lo que se paga para divorciarse, por ejemplo, para hacer los procesos voluntarios notariales, es un arancel que tú pagas al notario por su trabajo, ¿no? Pero aparte tienes que pagar una alícuota, se llama, a favor del Estado, ¿no? Entonces, la DIRNOPLU, ¿no? Tiene que registrar estos ingresos que provienen del pago de las alícuotas de la vía voluntaria notarial, ¿no? Todos los trámites en la vía voluntaria se cobra alícuota. Ahora, también tiene como tarea importante, ¿no? Administrar el archivo del notariado plurinacional conjuntamente con las direcciones departamentales, ¿no? El archivo del notariado plurinacional quiere decir todo el archivo, porque las escrituras públicas ya no son propiedad de las partes. Una vez que se les entrega el testimonio, eso es propiedad del Estado Plurinacional de Bolivia, ¿no? Y también tiene la función de administrar la carrera notarial. La carrera notarial es, son en- algunos beneficios que otorga la ley en cuanto a términos eh, de, digamos, ahí se me ha ido, de estabilidad laboral, ¿no? Antes no existía carrera notarial, ¿no? Solamente era por un tiempo determinado el ejercicio de las notarías. Pero como ahora hay carrera notarial, ¿qué quiere decir? Que puede ser
hasta que se jubile, pues el notario de fe pública, un abogado, ¿no? Que cumpla los requisitos, ¿no? Desde que le nombren hasta el fin de su carrera profesional puede ser notario, siempre y cuando no caiga en una de las causales de cesación. Y bueno, ya va a ser hora, bueno, ya es hora creo de terminar la clase. Así que, bueno, es un tema nada más que nada netamente administrativo de la función del notariado. No tiene nada que ver, como han visto, con la elaboración de las escrituras públicas, ¿no? Solamente con el funcionamiento de la institución. Y disciplinariamente, administrativamente y también de manera organizacional, ¿no? Y es eso nomás lo que estábamos viendo. Vamos a quedar ahí. Si alguno tiene, nos falta poco que vamos a avanzar a la próxima clase. Si alguno tiene alguna pregunta o alguna duda de la función del notariado o de esta organización, entonces puede expresarla ahora. Si no, no se hayan olvidado poner su nombre. Vamos a quedar ahí y ya no vamos a asignar tareas por el correo, por el WhatsApp, sino que vamos a asignar las tareas, como nos han dicho, por la plataforma. Entonces, este fin de semana espero subir nuestras primeras tareas y en cuanto yo lo suba, les aviso por el WhatsApp y también coordinamos o les aviso todos los detalles más el plazo y tal vez también se puede ampliar, ¿no? Pero para eso tenemos que coordinar por el WhatsApp todo. Entonces, esténse atentos nomás ahí al WhatsApp o a la plataforma de la universidad, ¿no? Este sábado Está espero bien, ser. doctor. Está bien, doctor. Muchas gracias. Entonces, nos vemos la siguiente clase, pues si este fin de semana les asigno la tarea. Ok. Hasta Muy luego. bien, doctor. Buenas Hasta Hasta noches. luego, luego. Hasta doctor. luego. Gracias. Doctor, hasta luego. Que tenga